Cuando Smells Like Teen Spirit apareció, parecía que Nirvana había surgido de la nada. Una banda desconocida de Washington acababa de encontrar un sonido capaz de unir punk, metal, melodía y rabia, y convertirlo en música para millones de personas. Pero Kurt Cobain nunca ocultó que detrás de Nirvana había otras bandas. De una aprendió el peso, de otra la explosión, y de una tercera una forma de escribir canciones oscuras, solitarias y profundamente melancólicas. Melvins, Pixies y Whippers. No Whispers, Whippers. Tres bandas que nunca alcanzaron el tamaño de Nirvana, pero sin las cuales posiblemente Nirvana nunca habría sonado como Nirvana. Entonces, ¿fue Kurt Cobain un genio irrepetible? ¿O el alumno perfecto de tres maestros que casi nadie conocía? Bienvenidos a Music in the Jungle. Music in the Jungle existe para reconstruir las conexiones que quedan escondidas detrás de los grandes nombres. Porque entender Nirvana no consiste únicamente en volver a escuchar Nevermind. También consiste en descubrir qué había antes y qué hizo posible que aquel sonido llegara a existir. Si tú también crees que la historia del rock es mucho más grande que sus estrellas, acompáñame. Nos gusta imaginar que los grandes artistas aparecen de repente, como si Cobain hubiera entrado una tarde en un garaje, hubiera conectado una guitarra y hubiese inventado Nirvana desde cero. Pero la creación casi nunca funciona así. Los artistas absorben sonidos, gestos, actitudes y formas de trabajar. Luego los mezclan con su propia vida hasta producir algo nuevo. Cobain fue especialmente abierto sobre ello. Hablaba de las bandas que admiraba, llevaba sus camisetas, versionaba sus canciones y utilizaba la fama de Nirvana para dirigir la atención hacia grupos mucho menos conocidos. Eso no reduce su originalidad, lo hace más interesante. Porque el verdadero talento de Kurt no fue crear un lenguaje sin antecedentes, fue reconocer elementos dispersos en el underground y convertirlos en una voz que millones de personas pudieran entender. Y para reconstruir ese proceso debemos empezar muy cerca de casa. Antes de Nirvana estaban Melvins, Buzz Osborne y Dale Crover. Procedían del mismo territorio gris y aislado del estado de Washington en el que crecieron Cobain y Chris Novoselic. No eran estrellas lejanas, eran la demostración física de que alguien de aquel lugar podía formar una banda extraña, ruidosa y radical. Melvins empezó cerca del hardcore, pero progresivamente fue ralentizando la música. Sus riffs podían sonar pesados, repetitivos y deliberadamente incómodos. Tomaban la contundencia del metal, pero la tocaban con una mentalidad punk. La banda ayudó a demostrar que lo pesado no tenía que ser virtuoso ni grandilocuente. Podía ser sucio, lento y claustrofóbico. Cobain estuvo muy cerca de aquel entorno formativo. Aunque se ha repetido que fue asistente de Melvins, Buzz Osborne ha negado algunas versiones románticas de esa historia. Lo indiscutible es que Cobain los conoció antes de Nirvana, asistió a ensayos y absorbió buena parte de aquella cultura musical local. Melvins fue, además, una de sus bandas predilectas, y la conexión no fue únicamente simbólica. Dale Crover tocó la batería en una importante sesión de demostración de Nirvana en 1988, antes de que la banda encontrara una formación estable. Parte de aquel material acabaría relacionado con las primeras grabaciones oficiales del grupo. Melvins le enseñó a Cobain algo especial. Una canción podía ser primitiva sin ser sencilla. Podía estar construida alrededor de un riff enorme, repetirse hasta resultar incómoda y convertir la falta de pulcritud en identidad. Creo que eso fue esencial en Nirvana, la falta de pulcritud. Cuando escuchamos la parte más pesada de Bleach, resulta difícil no percibir esa proximidad. Pero Melvins no explica todo Nirvana, explica el barro, explica el peso, explica la posibilidad de mezclar punk y metal sin pertenecer por completo a ninguno. Lo que todavía falta es el mecanismo que convirtió ese peso en canciones irresistibles.
y ahí aparecen Pixies. Quiero hacerte una pregunta. Estoy pensando en hacer un vídeo sobre Pixies más allá del grunge. Si te interesa el tema, déjalo en comentarios. Seguimos. Pixies no procedía de Seattle. Se formó en Boston y construyó un universo de guitarras abrasivas, melodías pop, letras surrealistas y cambios de intensidad casi violentos. Una canción podía comenzar contenida, avanzar con aparente calma y de repente estallar. No inventaron por sí solos la dinámica entre silencio y ruido, pero la convirtieron en una de las herramientas más reconocibles del rock alternativo de finales de los 80. Y Cobain no intentó esconder esa influencia. En una entrevista en Rolling Stone, admitió que al componer Smells Like Teen Spirit estaba intentando acercarse a Pixies. También explicó con claridad el elemento que Nirvana tomó de ellos, pasar de lo suave y contenido a lo fuerte y agresivo. Eso cambia nuestra forma de escuchar la canción. El verso no es simplemente una espera antes del estribillo, es un dispositivo de tensión. La guitarra se retira, la batería contiene la energía, la voz parece casi indiferente, y cuando llega el estribillo, toda la presión acumulada se libera de golpe. Me encanta eso, es expresividad pura. Pixies proporcionó a Nirvana una arquitectura, pero Cobain hizo algo decisivo con ella. La simplificó, la volvió más directa, añadió un estribillo que podía gritar una sala entera. Pixies podía resultar extraño, abrupto e imprevisible. Nirvana conservó buena parte de esa tensión, pero colocó en el centro una melodía que podía recordar a la tradición del pop. No fue una copia mecánica, fue una traducción. Kurt Cobain entendió que el contraste podía hacer que una canción pesada pareciera todavía más pesada y que una gran melodía sencilla pareciera emocionalmente gigantesca. Melvins había mostrado cómo sonar enorme, Pixies mostró cuándo explotar, pero todavía nos falta otra parte de Nirvana, la sensación de aislamiento, la oscuridad melódica y esa impresión de que la canción podría desmoronarse mientras continúa avanzando. Esa pieza se encontraba en Portland. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que hemos hablado de Melvins, del cual tengo un vídeo de los padres del grunge, y de Pixies. Ahora vamos a Whippers. Whippers fue una banda punk, pero su música podía sonar diferente al punk que dominaba el imaginario popular. Greg Sage escribía canciones tensas y melódicas, atravesadas por una sensación de aislamiento. No necesitaba convertir cada tema en una consigna colectiva. Muchas canciones parecían ocurrir en la cabeza de alguien que se encontraba apartado del mundo. Cobain consideraba clásicos los primeros discos de Whippers y dijo que había intentado asimilar su estilo. También destacó la calidad de sus canciones. La admiración quedó documentada de otra forma. Nirvana versionó D7 y Return of the Rat. Esta última apareció en un tributo dedicado a Greg Sage y Whippers. Whippers aportó algo menos evidente que una dinámica o un tipo de riff. Aportó una ética. Greg Sage nunca pareció especialmente interesado en transformarse en una estrella. Su música podía ser pegadiza, pero conservaba una distancia extraña respecto al espectáculo y la industria. En Nirvana encontramos una tensión parecida. Cobain quería que sus canciones llegaran a la gente, pero desconfiaba de los mecanismos que convertían una banda en producto. Quería melodías populares, pero también ruido, incomodidad y contradicción. Whippers demostró que una canción podía ser inmediata sin ser complaciente. Podía tener un estribillo y seguir pareciendo solitaria. Podía avanzar con la urgencia del punk y contener una tristeza difícil de explicar. Cuando escuchamos canciones como Aneurism, Drying You o incluso determinadas partes de Inútero, la influencia no tiene que aparecer como una copia exacta. Aparece como una forma de entender el rock. Canciones fuertes, melodías claras y una negativa permanente a comportarse como una estrella. Ahora detengámonos un momento.
Si tomamos el peso de Melvins, la dinámica de Pixies y la sensibilidad de Weepers, ¿obtenemos automáticamente Nirvana? No. Y ahí está precisamente la diferencia entre influencia e imitación. Miles de músicos escucharon esas mismas bandas. Solo Kurt Cobain escribió Lithium, Her Shaped Box o All Apologies. Las influencias proporcionan herramientas, no proporcionan una vida. Cobain añadió su obsesión por las melodías del pop, su forma fragmentada de escribir, su voz, sus contradicciones, su sentido del humor y su capacidad para expresar emociones sin explicarlas completamente. Chris Novoselic aportó un bajo mucho más móvil y musical de lo que solemos recordar. Dave Grohl convirtió muchas canciones en explosiones físicas mediante una batería precisa y brutal. Y productores como Butch Vig y Steve Albini mostraron caras completamente diferentes de la misma banda. La idea de los tres maestros no pretende desmontar el genio de Nirvana, pretende desmontar el mito de que el genio aparece solo. Melvins mostró que la lentitud también podía ser violencia. Pixies mostró que el silencio podía hacer que el ruido pareciera inmenso. Weepers mostró que una melodía podía ser pegadiza sin dejar de sonar alienada. Cobain tomó esas tres lecciones, esas tres influencias, y las conectó con algo que ninguna de aquellas bandas tenía exactamente en la misma medida: una capacidad extraordinaria para escribir canciones que parecían personales y colectivas al mismo tiempo. La música de Nirvana sonaba como la voz de alguien encerrado en sí mismo, pero millones de personas sentían que hablaba por ellas. Y ese fue el gran salto. Melvins, Pixies y Weepers habían creado lenguajes poderosos. Nirvana encontró una manera de unirlos y convertirlos en comunicación masiva. Quizá Kurt Cobain no inventó desde cero el sonido que cambió los años 90, pero hizo algo más difícil. Escuchó con atención el underground, identificó lo que había de extraordinario en bandas que el gran público apenas conocía y convirtió aquellas influencias en una música que ya no pertenecía solo a una escena, sino a toda una generación. Melvins aportó el peso, Pixies la explosión, Weepers la sensibilidad. Pero Nirvana fue el lugar en el que aquellas tres fuerzas se encontraron. Y la próxima vez que escuches Smells Like Teen Spirit, quizá ya no escuches únicamente el nacimiento de una revolución. Quizá escuches también el eco de los maestros que permanecían detrás de ella. Nos vemos en el siguiente video.